Hey, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más en este canal, donde aquí en Picando Código. Hoy vamos a aprender una cosita nueva sobre el lenguaje Java. Anteriormente estuvimos viendo variables, tipos de datos, operaciones con los datos numéricos, estuvimos viendo también ya cómo recoger datos al usuario mediante el objeto Scanner. Y lo que vamos a ver hoy, si os acordáis, cuando estuvimos viendo los tipos de datos, dije, vamos a tener que ser un poquito más específicos con el tipo de dato string, nos vamos a tener que extender un poquito más, hay bastantes cosas que conocer sobre string y sobre sus métodos. Y es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, ¿vale, chicos? Hoy va a quedar un vídeo bastante largo porque hay muchas cositas que explicar. La clase string es una clase bastante extensa y sobre todo que tiene muchos métodos para lo que es el manejo de este tipo de dato. A mí personalmente me gusta explicar los más importantes, los que más se utilizan, que son bastantes, son unos cuantos, para que quede más claro. Viene muy bien tener un vídeo que te explique un poquito lo que son todos estos métodos, cómo usarlos, sus parámetros, lo que retorna y tenerlo ahí para que siempre que no te acuerdes bien de uno o que la explicación de internet no te sea todo lo entendible que tú quisieras, pues tener por aquí un vídeo que te lo cuente muy bien. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito hablando un poquito más de esos strings. Sabéis que siempre traigo aquí unos pequeños apuntes para que tengáis algo de teoría que os ayude a vosotros a entender mucho mejor esto. Bueno, al final, como hemos visto en entregas anteriores de este tutorial, los strings son un tipo de dato que usamos para almacenar cadenas de caracteres como palabras, frases u oraciones. En el caso de Java, tenemos una clase propia para poder identificar estas cadenas de caracteres, que como todos conocéis es la clase string. Una cadena de caracteres es la composición de un carácter o más, generalmente más de un carácter, ya que si solo fuera uno, para eso tenemos el tipo de dato character. Esta composición se almacena dentro de una variable y cada uno de estos caracteres va a ocupar una posición en la cadena, teniendo en cuenta, muy importante, triangulito de warning, que en la programación la primera posición en las cadenas o en las colecciones que veremos más anteriormente siempre empieza por cero, ¿vale? Es decir, la primera letra de una palabra no es la letra 1, sino que es la letra 0. Muy importante esto, chicos. Esta posición en programación se conoce como índice o index. Es muy importante que aprendamos esta palabra index porque es la que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida como programadores cuando hagamos referencia a cadenas o a colecciones o arrays que veremos más adelante. Vemos aquí un pequeñito ejemplo. Si tenemos el string Sergio, siempre ubicado con el uso de comillas dobles, tenemos la siguiente cadena de caracteres que, posición por posición, van a formar dicho string. Aquí vemos como Sergio ocupa cada letra diferentes posiciones, ¿vale? En la posición 0 tenemos la S, en la posición 1 tenemos la E, en la posición 2 tenemos la R, en la posición 3 tenemos la G, en la posición 4 vamos a tener la I y en la posición 5 la O. Es muy importante conocer esto, que un string al final es una cadena de caracteres formado por la unión de uno o más caracteres. Cada carácter ocupa en esta cadena una posición, ¿vale? Importante saber que la primera posición es la 0. En cuanto a los strings, eso. Ahora, tenemos que conocer que la clase string nos proporciona muchos métodos, ¿vale? En Java, la clase string nos proporciona una gran lista de métodos que nos permiten el análisis, la extracción o la alteración de todos los caracteres que pueden formar esta cadena para al final ser un string. A continuación, vamos a ver cómo podemos utilizar muchos de esos métodos y sobre todo qué sintaxis debemos de seguir para su correcto uso, para que todos podáis entender, oye, ¿cómo utilizo este método? Oye, ¿cuál es su uso correcto? ¿Para qué sirve? ¿Qué retorna? ¿Qué parámetros hay que darle? En el caso de Java, las variables string que declaramos pertenecen a esta clase, son una instancia de esta clase. Por lo tanto, una vez
creemos una variable de tipo string, vamos a poder acceder a todos los métodos que nos ofrece esta clase, por lo que van a ser dichas variables creadas las que van a llamar a estos métodos. Para ello, vamos a colocar un punto detrás de nuestra variable y llamaremos al método. Ejemplo, en este caso, hemos creado nuestro string máquina que va a almacenar la cadena de caracteres ordenador. Si yo quisiese llamar a un método de todos los que vamos a ver ahora, tendríamos que escribir el nombre de nuestra variable, máquina, poner un punto justo detrás y ya podríamos llamar a todos esos métodos para poder utilizarlos. Vamos a ver a continuación cuáles son la lista de estos métodos más importantes y más usados, que como veis son unos cuantos. Voy a hacer primero una mención a ellos y una breve descripción de lo que hace cada uno y luego vamos a ir a ver cada uno de ellos. Va a quedar un vídeo bastante largo, chicos. Pero lo bueno de esto es que lo podéis usar cuando queráis, ver cuando queráis, que no os acordáis de lo que hacía un método, pues os venís a este vídeo y lo miráis. También se puede mirar en internet, obviamente, lo que a vosotros os resulte más cómodo. A mí me gustaría que vosotros, como alumnos que estáis viendo este vídeo y queréis aprender sobre string y sus métodos, os creaseis un archivo como el que tengo yo exactamente, paraseis el vídeo y os escribieseis todo esto y todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque todo esto está en internet a día de hoy, pero sí que es verdad que hay muchas ocasiones en las que podéis no tener internet, porque os encontréis en una empresa en la que tengáis que hacer una programación en una máquina y no tenga abierta la red, que esto ocurre mucho. A veces tenemos que programar en entornos que no se nos abre la red a internet para evitar la descarga de posibles virus y cosas así. Entonces nos piden que nosotros traigamos nuestras cosas, pero que no podamos acceder a la red, ¿vale? También muchas veces es más cómodo tener un pequeño programa como el que tengo yo con todos los métodos y una explicación que vosotros entendáis. En este caso yo os ofrezco esta, que creo que es una que se entiende muy bien. Y decir, ah, vale, pues es que yo necesito este método, pero no me acuerdo para lo que sirve ni cómo se usa muy bien. Vengo aquí, hago un control F y digo, oye, el método index of, aquí lo tengo. Me vengo aquí y digo, ah, aquí tengo mi método indexOf, tengo para qué sirve, cómo se usa y un ejemplito, ¿vale? Yo creo que esto viene muy bien tenerlo a mano, chicos, para poderlo sacar vosotros en cualquier momento. Es mucho más rápido mirar en internet, obviamente, pero aquí pues tenéis todos y tal. ¿Que vosotros lo queréis mirar en internet? Pues a mí hay una página que me gusta mucho para la explicación de todos los lenguajes, que se llama W3 Schools. Si vosotros buscáis métodos en Java en W3 School, tenéis aquí toda la lista. Es mucho más grande que la que yo os he proporcionado. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos métodos que no se usan tanto, que no se usan de manera tan común. Simplemente tenéis que ir al método que vosotros queráis y aquí pues también os ofrece una explicación con todo bien explicado, los parámetros, lo que retorna y tal. Yo al final mi explicación la he sacado de ahí porque es una página que me gusta bastante, pero bueno, si no tenéis mucho manejo con el inglés, las traducciones a veces no son muy buenas o queréis vosotros tenerlos todos almacenados en un archivito así, pues a mí me gusta mucho y yo os recomiendo tener una cosita así. Vale, ahora vamos a ver esta lista de métodos. Mirad, tendríamos length. Lo que nos va a hacer este método es devolvernos la longitud de un string, ¿vale? Char add nos va a devolver un carácter según una posición que nosotros le demos. Compare to o equals to son dos métodos exactamente iguales. Lo único que hacen es compararme dos strings, en este caso teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas. Luego iremos a profundizar más en estos métodos. Compare to ignore case y equals ignore case. Lo que va a hacer estos dos métodos es compararme dos strings, en este caso sin tener en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas. Concat, lo que va a hacer este método es concatenar dos o más strings, al igual que hace el método más. Utilizar el método, o sea, perdón, utilizar el símbolo más es mucho más cómodo que concat, pero bueno, podemos saber que también tenemos este método. Contains verifica si una cadena específica se encuentra dentro de un string, verifica si contiene un string esa cadena específica. Starts with
Lo que va a hacer es verificar si un string comienza con una determinada cadena específica. Ends with va a verificar si un string termina con una cadena específica, el contrario de start with. Index of nos va a devolver la primera coincidencia de un string según la cadena específica. Nos va a devolver la posición, index of, la posición dentro de la cadena. Last index of, lo mismo, solo que si el método anterior nos devolvía la primera coincidencia, este método lo que va a hacer es devolvernos la última. Replace va a reemplazar dos palabras dentro de una cadena. Nosotros le vamos a dar la palabra que queremos que busque en ese string y luego le vamos a dar la palabra que queremos que reemplace la anterior. Tu lowercase nos va a convertir todo un string, toda una cadena, en minúsculas. Tu uppercase, el contrario, nos va a convertir toda una cadena, todos sus caracteres, en mayúsculas. Trim, ¿qué hace este método? Pues este método lo que va a hacer es eliminar espacios al final y al inicio de un string, ya sea porque el usuario los haya escrito mal o porque nos vengan así escritos mal y nosotros queramos eliminarlos. Un método muy utilizado, aunque os pueda parecer una cosa muy simple. Substring. Esto lo que nos permite es la extracción de caracteres dentro de un string, según dos posiciones que nosotros le demos, inicio y fin. Estos son todos los métodos que vamos a ver en el vídeo de hoy. Nos vamos a parar un poquito más en cada método y vamos a ver para qué funciona, cómo poder utilizarlo, los parámetros que se le pueden dar, lo que retorna, todo en general. ¿Ok, chicos? Vamos a ver, bueno, una cosita muy fácil y que todos conocéis. ¿Cómo podemos declarar e inicializar un string? Pues bueno, tenéis que saber que es con la clase string, siempre comenzando con la S en mayúsculas, le vamos a dar el nombre a la variable que nosotros queremos, siempre lo más parecido a lo que vaya a contener esta variable, y luego el uso de las comillas dobles, muy importante para indicar un string, si no estaremos indicando un carácter y estará mal, muy importante, uso de comillas dobles para dentro poner ese string que queremos almacenar. Y ahora sí, vamos a pasar a ver todos los métodos un poquito de forma más detenida, ¿ok? Bueno, tenemos el método length que hemos explicado anteriormente. Lo que va a hacer este método es retornarnos la longitud total de un string, es decir, cuántos caracteres tiene esta cadena, por cuántos caracteres está compuesta esta cadena al final. A este método no le vamos a pasar parámetros. Para quien no sepa lo que son los parámetros, es algo que nosotros le pasamos por paréntesis a los métodos para que nos ayude a realizar una acción. Al final, un método, para quien no lo sepa, es una agrupación de líneas cuyo objetivo es realizar determinadas tareas. Por debajo, la clase string tiene creado un método que se llama length y que a través de una serie de líneas de código se encarga de realizar una determinada tarea. ¿Cuál? Pues el retorno de la longitud del string que nosotros le indicamos. Fácil, sencillo y para toda la familia. Yo creo que todos vais a entender muy bien lo que es un método. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a retornar este método length? Pues nos va a retornar un número. ¿Cuál? Pues es un número entero que hace referencia a la longitud total del string que llama al método. Su sintaxis, muy fácil, como os he explicado anteriormente, solo tenéis que poner el string que hayáis guardado, punto length. Este string carece de parámetros. O sea, este método carece de parámetros. Es muy fácil usarlo. Aquí, como veis, yo me he creado un string que se llama jugador, donde he puesto el nombre de un jugador, en este caso Platini, ¿vale? Me vais a permitir que cierre el WhatsApp web que me está sonando por aquí, imagino que lo estaréis escuchando. Simplemente me he guardado en una variable de tipo entero, ya que lo que nos va a retornar es un tipo entero. Muy importante que sepamos qué es lo que nos retorna un método para saber qué variable, qué tipo de variable tenemos que crear para guardar su retorno. En este caso, como nos retorna un entero, nos creamos nuestra variable longitud y le decimos, oye, a mi variable jugador yo voy a invocar, voy a llamar al método length y quiero que me devuelva cuántos caracteres tiene en total esta palabra. Y bueno, pues a través de un shout
Vamos a sacar por pantalla cuántos caracteres tiene dicha palabra. Voy un segundo a mostrar esto por pantalla, me va a tardar un poquito en ejecutar ya que es bastantes líneas y bastantes caracteres. Ha quedado un archivito bastante largo, pero que va a venir muy bien para explicar absolutamente todos los métodos más importantes. Como veis, el método length es un método muy fácil que simplemente nos va a devolver eso. Aquí tenemos como simplemente lo que nos sale finalmente es la palabra Platini tiene 7 letras. Lo que nos ha devuelto pues es ese número de letras que compone la frase o la palabra en este caso. Método length, muy fácil. Pasamos. Método char add, chicos. ¿Qué hace este método? Pues muy bien. Este método lo que nos va a retornar es el carácter que se encuentra en el índice que se le pasa. Nosotros este método sí que tiene argumentos, sí que tiene parámetros, le vamos a pasar una posición aleatoria, la que nosotros queramos, y lo que nos va a decir es, oye, en el string que está llamando a este método, en la posición que tú me has pasado, se encuentra este carácter. Por lo tanto, ¿qué parámetros son los que hay que pasarle? Un índice. ¿Qué es este índice? Pues es un número entero que representa la posición a la que se quiere acceder. Yo creo que es una cosita muy fácil. ¿Qué es lo que nos va a retornar? Pues un carácter. ¿Qué carácter? Pues es el carácter que se encuentra en la posición especificada en el string. Método muy sencillito. Le pasas una posición y te devuelve el carácter que encuentra en esa posición en el string que llama el método. Fácil y sencillo, yo creo, ¿verdad? Sintaxis, muy sencillita. Como siempre, nuestro tipo de dato string va a llamar al método charadd, le vamos a pasar un índice y nos va a devolver qué carácter se encuentra en esa posición. Fácil y sencillo, me he creado mi variable fruta a la que le he almacenado la palabra manzana. Como nos va a devolver un único carácter, pues yo me he creado mi variable letra encontrada de tipo character y le he dicho, oye fruta, vamos a llamar al método charadd y quiero que me digas qué carácter se encuentra en la posición número 5. Para ello, y que lo veamos por pantalla, pues me he creado un método y nos dice, oye, en la cadena manzana, la letra que se encuentra en la posición número 5 es la N. Muy fácil. Le hemos pasado una posición y nos ha devuelto qué carácter se encuentra en esa posición. Método, chicos, charat. Muy facilito de usar también. Método compare to. ¿Qué es lo que hace este método, chicos? Pues bueno, lo que va a hacer es compararnos dos strings, teniendo en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas. Muy importante, warning, este método sí que tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Para qué se utiliza este método, por ejemplo? Bueno, pues cuando queremos comparar dos caracteres, imaginaos una contraseña guardada en una base de datos con la contraseña que nosotros escribimos. Para poder iniciar sesión, esas contraseñas tienen que ser iguales. Y es muy importante que tenga en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas, porque nosotros en una contraseña indicamos cuando una letra queramos que sea con mayúsculas y cuando queremos que sea con minúsculas. Si utilizásemos un método que no tuviese en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas, no nos estaría haciendo una comparación de contraseñas correcta, ¿vale? Porque nosotros en nuestra contraseña tenemos mayúsculas y tenemos minúsculas y es muy importante que se tenga en cuenta ese uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué parámetros le vamos a pasar? Pues muy bien, le vamos a pasar el string que queremos que compare con el string que llama el método. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver muy fácil en la sintaxis. ¿Qué retorna? Pues tenemos un 0. Si ambas cadenas son iguales, nos va a retornar un 0. Nos devolverá un número menor a un 0 cuando el string, en comparación alfabéticamente, sea menor que el otro string. Y nos va a devolver un número mayor 0 cuando esta comprobación alfabética sea mayor. Aquí arriba yo os dije, tenemos el método compareTo y el método equals. Muy bien, estos métodos hacen lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Pues la única diferencia es que compareTo lo que nos va a devolver es un 0 si ambos métodos son
O sea, si ambos string son iguales. Y nos devolverá un número diferente a un 0. Ya hemos visto que puede ser mayor o que puede ser menor al 0 según esa comparación que hace. No son iguales. ¿Qué es lo que hace equals? Pues bueno, equals nos va a devolver true en caso de que sean iguales. Y nos va a devolver false en caso de que no sean iguales. Pero al final hacen lo mismo, la comparación de dos strings. ¿Que a vosotros os resulta más cómodo que os devuelva true o que os devuelva false el método? Utilizáis equals. ¿Que queréis decir, oye, pues si me devuelve 0 es que son iguales? ¿Que me devuelve lo contrario a 0? Es que no son iguales. Utilicéis compare to. Lo que vosotros prefiráis, eso ya lo que veáis. Y bueno, pues como veis, utilizar el método compare_to es muy fácil. Simplemente tenemos que utilizar este string que va a llamar al método y el string que queremos comparar. Al final lo que va a hacer es una comparación entre este string y este. Muy fácil. Me he creado de nuevo un string de nombre profesión que va a guardar carnicero. Y luego el string que yo quiero comparar, que va a ser carne con 0 en mayúsculas. Como hemos visto, este método devuelve, o sea, hace una comparación teniendo en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Nos devuelve un 0 si sí o otro número diferente si no. Por lo tanto, me he creado una variable de tipo entero donde voy a guardar el resultado de esta comparación y aquí muy fácil, pues mi variable profesión va a invocar al método compareTo y va a decir, oye, quiero que me compares a mí mismo con lo que contenga esta variable. Y como siempre me he creado dos print lines para que lo veáis. Como hemos visto aquí, nos dice, si el resultado es 0, significa que estas palabras, carnicero y carnicero, son iguales, pues ha hecho entre estas dos palabras una comparación alfabética y el resultado es 32, según esta comparación. Por lo tanto, no es 0. ¿Qué significa esto? Pues que ambas palabras son diferentes, simplemente. Igual que tenemos el método compareTo, que sí tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas, tenemos el método compareToIgnoreCase, que lo que hace este método es básicamente lo mismo que el anterior, solo que no tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas. Importante, sin tener en cuenta, no tiene en cuenta. ¿Para qué podemos utilizar esto? Pues bueno, imaginaos que yo tengo un usuario de una página, ¿vale? En la que a mí me da igual las mayúsculas y minúsculas del usuario. Y yo digo, vale, para que inicies sesión, yo simplemente te voy a comparar que tu nombre del usuario sea el mismo guardado en base de datos con el que tú me estás escribiendo. No me importan las mayúsculas y minúsculas, no es una contraseña. Pues es más práctico el uso de este método, ¿vale? Por si acaso el usuario está intentando iniciar sesión, imaginaos que el usuario guardó en base de datos que su usuario era este, Sergitrus18. Y luego va a iniciar sesión y resulta que lo escribe muy rápido y dice Sergitrus18. Pues al final el usuario es el mismo, solo que lo está escribiendo mal. Nosotros muchas veces tenemos que tener en cuenta que puede que el usuario escriba mal las cosas, ponga espacios por delante, espacios por detrás, haga lo que le dé la gana. Ahora, nosotros como programadores tenemos que ser más listos y tener en cuenta que el usuario pueda equivocarse, pero nosotros tenemos que desarrollar un programa que tenga en cuenta estas equivocaciones y se las salte para hacer las tareas pues todo lo bien que puedan. Pues en este caso nos interesaría usar el método ignoreCase y decirle al usuario, mira, ya sé que me lo has escrito mal, pero como al final el usuario viene a ser siendo el mismo, te lo voy a pasar por bueno. Ok, sería un ejemplo en este caso. La forma de uso es exactamente igual al anterior. ¿Vale? Hemos comparado dos palabras, en este caso ya no vamos a utilizar compareTo, sino que vamos a utilizar compareToIgnoreCase. Si ahora nosotros volvemos a ejecutar nuestro programita, a ver que se ejecute, que siempre tarda un poquito. A ver.
Este entorno de desarrollo siempre tarda un poquito, chicos, pero es normal porque crea al final unas carpetas nuevas con la salida y todo eso. Pero bueno, aquí podemos ver como en este caso, anteriormente, cuando utilizábamos el método que no tenía en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas, o sea que sí tenía en cuenta, perdón, la comparación era 32. En este caso, carnicero y carnicero, su comparación va a ser sin tener en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas. Nos sale de resultado 0, lo que significa que al final sí que son igual, es la misma palabra, pero con diferente uso de mayúsculas y minúsculas. Esto sería por aquí, estos serían los métodos que tenemos para comparación entre dos strings. Como veis, también tenemos el método equals ignore case, si preferís que os devuelva true o false. ¿Qué más métodos tenemos, chicos? Pues tenemos el método concat. Este es un método muy facilito. Lo que hace es concatenarnos dos strings o más, según cuánto les pasemos por parámetros. Esto al final realiza lo mismo que si nosotros utilizamos el operador más con los strings. Sabéis que con los números pues hace una suma matemática como se ha hecho toda la vida, pero con los strings lo que hace es una concatenación, al igual que este método concat. ¿Qué le vamos a pasar por parámetros? Pues un string. Le vamos a pasar una cadena de caracteres que se desea concatenar al string que llama a este método. Lo que nos retorna es otro string, la concatenación al final o la unión de ambos strings. Muy fácil cómo utilizarlo, su sintaxis. El string que va a llamar al método y entre paréntesis el propio string. Si le ponemos la variable, pues la variable, pero si no sabéis que también podemos hacer esto, perro, para no estar utilizando una variable, eso como nosotros queramos. En este caso, yo me he creado dos palabras, ¿vale? La palabra 1 que es meta y la palabra 2 que es morfosis y quiero unirlas, pues voy a utilizar mi método concat. Me voy a crear una tercera variable para guardar esta concatenación final y le digo, oye, lo que tenga palabra 1 quiero que me lo concatenes con lo que tenga palabra 2. Me lo concatena, lo hemos sacado en un print line para que lo podáis ver por pantalla y aquí veis cómo la concatenación de meta y morfosis acaba siendo metamorfosis. Fácil, ¿verdad que sí? Pues un método menos y un método más que hemos aprendido. Vamos a por otro, contains. ¿Qué es lo que hace este método contains? Pues lo que va a hacer es verificar si una cadena de caracteres se encuentra dentro de otra. Va a decir, oye, ¿esta cadena contiene esta otra especificada? Sí, no. ¿Qué parámetros le vamos a pasar? Como siempre, el string le vamos a pasar esa cadena que va a buscar dentro del string que llama al método. ¿Ok? Muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que retorna? Pues igual que hacía equals y equals ignore to, lo que nos va a retornar es true, un booleano, el booleano true, en el caso de que sí encuentre esta cadena, en el caso de que sí la contenga, y false en el caso de que no la contenga. Muy fácil. Yo me he creado mi string palabra, electrocardiograma, una palabra bastante facilita. Y otro string, quiero que busque, en esta palabra, quiero que busque la palabra cardio. Y he dicho, vale, me he creado una variable de tipo booleano, de tipo boolean, que sabéis que únicamente puede ser true o false. Este tipo de datos solo contiene true o false. ¿Qué es lo que me retorna este método? Y le he dicho, oye, guárdame. ¿Por qué? Porque a mi palabra electrocardiograma quiero que mires, quiero que verifiques a ver si contiene esta cadena, a ver si contiene cardio. Y para eso lo he mostrado yo aquí por pantalla y le he dicho, oye, ¿se encuentra la cadena cardio dentro de la palabra electrocardiograma? En este caso, aquí lo tenemos. Cardio sí que se encuentra, por lo tanto, ¿qué es lo que me ha devuelto? Un true. Muy fácil, chicos, es muy fácil utilizar esta palabra contains y muy útil este método contains. Ya lo veremos más adelante cuando veamos diferentes tipos de ejercicios para el uso de estos métodos. Aprendemos otro, starts with, un método muy facilito. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es verificar si el string comienza con una cadena de caracteres especificada. Anteriormente teníamos el método contains, que lo iba a buscar dentro de toda la cadena, pero este método, start with, lo que nos dice es, oye, voy a empezar por la posición, voy a empezar por el índice 0
y voy a verificar si lo que tú me pasas coincide con el comienzo de esta palabra, de esta cadena. Le vamos a pasar un string. ¿Cuál? Pues la cadena que va a buscar en el string que llama el método para ver si empieza con ella. ¿Qué nos va a devolver? Pues nos va a retornar lo mismo de siempre, true o false, en el caso de que lo encuentre, o false en el caso de que no lo encuentre. Me he creado esta variable para almacenar la palabra verborrea y le voy a decir, oye, ¿la palabra verborrea empieza por la palabra verbo? No lo sé. Voy a guardar el resultado dentro de mi variable booleana. Y le voy a decir, palabrita, ¿empiezas por esta cadena? Vamos a ver el resultado. ¿Empieza la cadena verborrea con la palabra verbo? True, en este caso, como si comienza, nos va a devolver un true. Esto sería start with. Muy facilito, yo creo. Tenemos su contrario, tenemos ends with. ¿Qué es lo que hace este método? Pues bueno, este método lo que va a hacer es verificarnos si el string termina con una cadena de caracteres especificada. Exactamente lo mismo que start with, pero al contrario. ¿Qué le vamos a pasar por parámetros? Pues bueno, le vamos a pasar una cadena que va a buscar en el string que llama el método para ver, en este caso, si termina con esta cadena. Lo mismo de siempre, nos devuelve true en caso de que lo encuentre, false en caso de que no lo encuentre. Mi variable tipo camión va a almacenar un tipo de camión, por si no lo conocéis, tractocamión, una palabra que me encanta a mí. ¿Qué cadena voy a buscar yo? Camión. Voy a intentar ver si esta cadena coincide la terminación con esta. Voy a guardar como siempre mi resultado dentro de mi variable booleana y le voy a decir, oye, lo que almacena tipo de camión pudiese ser que coincida en la terminación con esta cadena, con camión. Lo vemos por pantalla. ¿Termina la cadena tractocamión con la palabra camión? Efectivamente, true. Pues hemos visto un método muy guay para utilizar esto y me diréis, oye Sergio, pero estos ejemplos son muy absurdos. ¿Para qué sirve estos métodos? ¿Para qué me sirve a mí que una cadena empiece o termine? Pues muy bien. Tenéis, por ejemplo, en el caso de muchos centros, hospitales, sitios, que lo que hacen es crear un identificador, ¿vale? Un identificador que, por ejemplo, sea mat guión no sé qué, no sé cuánto, FE. Imaginaos. Y lo que hace es, las tres primeras palabras siempre van a hacer referencia a la comunidad en la que nosotros nos encontremos, en la que se encuentre este paciente, en la que se encuentre este alumno, este coche, lo que sea que haga referencia a este identificador. Pues gracias a nosotros, el método StartWith, le podemos decir, oye, pues es que si empieza por Mat, significa que es de Madrid. Y quiero, entonces, que a este coche en base de datos le metas un campo que sea población y le digas, pues es de Madrid, yo lo sé porque resulta que su identificador empieza con las tres letras MAT, ¿vale? Un ejemplo muy útil, ya lo veremos cuando hagamos una serie de ejercicios que también encontraréis por aquí por YouTube, ¿vale? Vamos a seguir con estos métodos. Tenemos otro que es indexOf. ¿Qué es lo que hace este método? Pues muy sencillito. Este método lo que va a hacer es encontrarnos la posición en el string de la primera coincidencia de la cadena buscada dentro del string. Puede sonar un poquito difícil, lo vamos a explicar. Simplemente le vamos a pasar por parámetros una cadena, ¿ok? Y le vamos a decir, oye, mira, búscame esta cadena dentro del string y devuélveme la posición donde empieza la cadena, ¿ok? Siempre la primera coincidencia, ¿ok? Como veis, ¿qué parámetros le vamos a pasar? Un string, que es la cadena que se va a buscar en el string que llama el método para ver, en este caso he puesto si termina con ella, para ver si lo encuentra. Perdonadme ahí el copia y pega, para ver si lo encuentra en ella. Segundo parámetro, este no tenemos por qué ponerlo, ¿vale? No es obligatorio, es un parámetro opcional. ¿Por qué? Porque tiene un valor por defecto. Hay determinados parámetros que cuando tienen un valor por defecto
es opcional que lo pongamos, porque en el caso de que no lo pongamos, coge el de por defecto. ¿Cuál es este? Pues un índice. Es la posición del string desde la que se va a empezar a buscar. ¿Que nosotros queremos que empiece a buscar por la posición 12? Se lo indicamos. ¿Que no se lo indicamos? Pues siempre va a empezar a buscar por la posición 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va a retornar? Pues nos va a retornar un número entero. La posición, ¿en referencia a qué? Pues a esa primera ocurrencia, a esa primera macheo, esa primera relación con la palabra que nosotros queramos buscar. La sintaxis, muy fácil, como siempre, el string, que va a llamar al método, en este caso indexOf, y le vamos a pasar como primer parámetro ese string que queremos que busque dentro de este, y bueno, como parámetro opcional, si queremos que busque a partir de uno o de otro. Para que lo veáis mejor, claramente, tenemos este ejemplo. El ejemplo frase. Yo, pues, voy a almacenar esta frase. ¿La luna es redonda cuando hay luna llena? Como veis, se repiten dos lunas. Yo me he creado una variable de tipo entero para encontrar dónde empieza esta coincidencia. Y le voy a decir, oye, esta frase que almacenas, yo quiero que busques qué posición comienza la palabra luna. Tenemos que tener en cuenta que indexOf nos encuentra la primera ocurrencia. Entonces, vamos a ver qué pasa. Nos dice, oye, en la frase la luna es redonda, cuando hay luna llena, se ha buscado en qué posición comienza la palabra luna. ¿En qué posición comienza? Pues en la número 3, ¿vale? Nosotros vamos a repasar caracteres. El 0, el 1, el 2. ¿Y dónde encuentra la primera coincidencia? En el 3. En el 3 ya encuentra la palabra luna y lo que nos dice es ese primer carácter donde lo encuentra. Pues dentro de esta frase, la palabra luna ha sido encontrada en la posición número 3 de la frase. Pues también muy útil muchas veces para hacer una búsqueda de dónde empieza y extraer unos determinados caracteres. Lo veremos más adelante cuando veamos ejercicios más parecidos. Quiero que este vídeo simplemente sea para que tengáis una buena lista de métodos de la clase string explicados muy bien, para que podáis ver el vídeo cuando vosotros queráis. Luego tenemos el método lastIndexOf, que lo que hace es lo contrario. Lo que va a hacer es encontrarnos la posición en el string, esta vez la última coincidencia. Exactamente igual que antes. Como parámetros le vamos a pasar un string, el que queremos buscar, y un índice, si queremos buscar a partir de alguno. ¿Que no? Pues por defecto ya este método contempla el 0. Contempla que empieza a buscar por el principio del string. Lo que nos va a retornar es, como habéis visto antes, esa posición, en este caso un número entero, que es la posición de la última ocurrencia. En este caso, quiero que lo tengáis en cuenta. Last index of. Última posición de. La sintaxis es muy fácil. En este caso tengo la misma frase, ¿vale? La luna es redonda cuando hay luna llena. Teníamos dos lunas, por lo tanto, si indexOf nos encontró la primera, lo que esperamos es que lastIndexOf nos encuentre la segunda. Me he creado mi variable de tipo entero para que almacene el resultado de esta coincidencia, para que almacene esa posición, y en este caso lo que hace es decirnos, pues resulta que la última coincidencia se encuentra en la palabra número 30. La palabra luna, su última coincidencia, está en la posición número 30. Si contásemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perdón, porque he empezado a contar en el 1 y no en el 0, ¿vale? Entonces, 30 aquí se encuentra y dice, yo he encontrado la palabra luna. Y resulta que esta palabra empieza justamente en la posición número 30, en el carácter número 30 de esta cadena de caracteres. Yo creo que es muy fácil entender estos métodos de indexOf y de lastIndexOf. Va a quedar un vídeo muy largo, chicos, pero es que quiero que tengáis esto muy bien explicadito, ¿vale? Método replace. ¿Qué es lo que hace este método? Pues bueno, este método va a buscar una cadena de texto dentro del string.
va a reemplazar, para que lo entendamos todo. Si la encuentra, la va a reemplazar por la cadena que nosotros le especifiquemos. Que no encuentra, veremos cómo nos devuelve un error, ¿vale? Ya lo veremos. ¿Qué parámetros le vamos a pasar? Pues la palabra que va a buscar dentro del string que llama el método y la palabra de reemplazo, es decir, con qué palabra queremos reemplazar a esta que estamos buscando. Lo que nos retorna es el nuevo string con el reemplazo realizado. La sintaxis, muy fácil, el string que llama al método y como primer parámetro siempre la palabra que queremos que busque en la frase y como segundo parámetro, en el caso de que lo encuentre, por qué palabra va a ser reemplazada. Muy fácil. Mi variable frase 3 almacena la frase el chico se puso un abrigo rojo, perdón, que coincidía con su Kia rojo. Me creo mi nueva oración donde va a guardar la frase final reemplazada y le digo, oye, quiero que frase 3 me busques, me reemplaces la palabra rojo si la encuentras por la palabra maravilloso. Aquí lo vemos como hemos dicho, oye, que en la frase el chico se puso un abrigo rojo que coincidía con su Kia rojo, se va a sustituir la palabra rojo por la palabra maravilloso. ¿Qué frase nos queda al final después de este reemplazo? El chico se puso un abrigo maravilloso que coincidía con su Kia maravilloso. Muy fácil, habéis visto cómo podemos hacer un reemplazo de palabras gracias a este bonito método replace, que se utiliza de manera muy fácil y de manera muy sencilla. Vale, vamos a ver unos métodos más sencillitos, ¿ok? Tendríamos el método toLowerCase. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Pues mira, simplemente lo que nos va a hacer es convertirnos todos los caracteres de un string a minúsculas. No tiene parámetros, es un método muy sencillo. ¿Qué nos retorna? Pues ese string que llama el método convertido en minúsculas. Muy fácil utilizarlo, su sintaxis, string, invocamos, llamamos al método toLowerCase y nos va a devolver ese string pasado a minúsculas. Me he creado esta variable lenguaje donde voy a almacenar la palabra JavaScript y le digo, oye, que resulta que quiero que lo pases todo a minúsculas. ¿Para qué? Pues porque voy a hacer una comparación con el método equals y quiero que lo pases todo a minúsculas. O quizás porque el usuario me ha escrito JavaScript como le ha dado la gana y yo digo, oye, mira, prefiero almacenarlo mucho mejor todo en minúsculas que aquí como me lo ha escrito el usuario, que es un caos. Entonces lo paso todo a minúsculas y muy fácil. Aquí vemos cómo hemos convertido la palabra JavaScript, que tenía aquí unas mayúsculas, a minúsculas. Si tenemos tu lowercase para pasar a minúsculas, yo creo que también tendremos tu uppercase. En este caso, convierte el string a mayúsculas. Fácil y sencillo, al contrario que antes. No tiene parámetros tampoco y lo que nos retorna es ese string convertido a mayúsculas. Tengo esta variable TypeScript, también hay un poco a lo loco y en este caso lo que me interesa es utilizar el método toUpperCase. Voy a volver un segundito a hacer un run. Ya quedan poquitos métodos, quedan solo dos, chicos, que este vídeo lo siento pero me está quedando larguísimo. Pero lo prefiero, ¿vale? Que lo tengáis aquí bien explicadito. Entonces aquí, como veis, hemos convertido en mayúsculas, en este caso, voy a ponerlo por aquí, en mayúsculas, la palabra TypeScript, que estaba aquí a lo loco, pues la hemos pasado todo a mayúsculas para tenerla más ordenada, guardada. Me gustaría que este vídeo estuvieseis haciendo todo al igual que lo hago yo. Yo lo estoy explicando aquí, lo tengo ya escrito, pero me gustaría que vosotros os creaseis un archivo y fueseis parando el vídeo y viendo todo esto, viendo diferentes ejemplos. De verdad, os va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque una vez que tengáis en cuenta estos métodos y que os los aprendáis, os va a servir para toda la vida y os va a resultar mucho más cómodo. Os quiero enseñar una cosa también, y es que el entorno de desarrollo pues mola muchísimo, porque si nosotros nos ponemos por encima de un método en concreto, nos dice exactamente lo que hace, ¿vale? Y nos dice, oye, convierte todos los caracteres en un string a mayúsculas, utilizando las reglas locales por defecto. Este método es equivalente a tu uppercase, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Nos dice ahí un montón de cosas, pero al final nos dice lo que necesitamos, que es que hace este método.
¿vale? Por si queréis tenerlo por ahí también. En el caso de métodos con parámetros, como es este caso, last index of, nos dice también, ahí veis los parámetros, en este caso lo podéis ver abajo, un string, el substring a buscar. ¿Qué retorna? Retorna el índice de la última ocurrencia de el substring especificado, o -1 si no encuentra una ocurrencia. Como veis, los entornos de desarrollo son maravillosos y, perdonadme, y nos ofrecen exactamente todo. Ok, vamos a ver esos dos últimos métodos, ¿vale? Al final vamos a acabar el vídeo en casi una hora, ¿eh? Para que veáis. Que yo busco por ahí en YouTube y lo hacen en 5 minutos, me parece que lo explican muy rápido, sin detenerse, y al final tiene la persona que aprende que acabar buscándolo todo. Yo os lo doy muy mascadito para que tengáis aquí todos los métodos posibles. Trim, ¿qué es lo que hace este método? Pues este método lo que va a hacer es eliminarnos espacios que pueda haber en una cadena de caracteres tanto al principio como al final. Sencillo, elimina espacios al principio y al final. No tiene parámetros y lo que nos retorna es pues ese string resultante sin los espacios eliminados. Es muy fácil invocarlo y lo que tenemos es esta variable frase 4 que nos almacena, como veis, este string que tiene muchos espacios al final y al principio. Y decís, qué tontería, Sergio, este método, ¿no? No, chicos, porque muchas veces el usuario, cuando se escribe información por teclado, sin querer al principio pone espacios, los puede poner sin querer al final, y no es muy común guardar en una base de datos, que al final es para todo lo que hacemos esto. Ya más adelante veremos cómo guardar en una base de datos, pero tanto en una base de datos como en una variable. ¿Por qué? Porque puede que nosotros luego intentemos comparar dos strings y que la comparación nos salga mal porque haya espacios al final o adelante que no nos estemos dando cuenta. ¿Qué es lo más útil? Poner un trim siempre que queramos realizar una comparación, ¿vale? Es para lo que más se utiliza trim. Que queremos pasar a minúsculas, a mayúsculas, utilizar cualquier método. Ponemos trim, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Para evitar este uso de espacios adelante y atrás que pueden venir sin darnos cuenta. Un método que podéis pensar que es muy simple, muy sencillo y que igual no vale para nada, y es de los métodos que más se usan, ¿vale? Por último, el último método, no por ello el que menos se usa, uno de los que más se usa, chicos, uno de los más útiles, por eso he querido dejarlo para el último, y es este método de substring. ¿Qué hace? Pues lo que hace es extraer caracteres de un string entre dos índices y nos retorna dicha extracción. Es decir, para que lo entendamos todo, le vamos a pasar dos índices, desde donde queremos que empiece a cortar y hasta donde queremos que corte. Y lo que nos va a retornar es esa extracción, ese corte que nosotros necesitamos. ¿Qué parámetros? El índice de comienzo, el índice desde donde va a comenzar dicha extracción. El índice final, pues es un parámetro opcional, chicos. ¿Por qué? Porque por defecto va a ir hasta el final. Si vosotros no le indicáis hasta dónde queréis que vaya, va a ir hasta el final. La sintaxis, nuestro string, llamamos al método y le vamos a pasar pues el índice desde donde queremos que comience a extraer hasta el final. Yo me he creado esta cadena de caracteres, ¿vale? Que es mi perro corre mucho. Y resulta que quiero extraer, no me interesa toda la cadena, ¿vale? Y quiero extraer desde una determinada posición. Y le digo, oye, guárdame el resultado final y extráeme desde la 12. Es decir, búscame la posición 12 y quiero que me extraigas hasta el final. Como no le he puesto hasta qué índice quiero que vaya, por defecto me va a extraer hasta el final. Lo vamos a ver por aquí. Bueno, nos he enseñado anteriormente que de la frase mi nombre es Pedro, al final le quita los espacios y lo deja aquí bonito. Y en este substring, dentro de tenemos la cadena mi perro corre mucho, vamos a extraer todos los caracteres desde la posición 12. Y al final lo que nos queda es re mucho. Diréis, pues qué tontería esto si no sirve para nada. Ya veréis cómo al principio sirve muchísimo. ¿Para qué? Pues para ejemplos como el que os he dicho anteriormente. Si tenemos un identificador, imaginaos, que dice tal que así, igual a nosotros nos interesa obtener por un lado, queremos obtener por un lado
lo que hace referencia a la población y luego, por otro lado, el identificador. Pues gracias a esto, si nosotros sabemos que siempre las 3 primeras las va a utilizar para la población, podemos decirle, oye, róbame desde la posición número 0 a la posición número 3, ¿ok? Es decir, haz un substring que vaya desde la 0 hasta la 3. Y esto quiero que me lo guardes en una variable que va a ser población. Y ya de todos los identificadores que a mí me pasan, yo puedo extraer la población por un lado y el identificador por otro. Decirle, oye, que desde la 3 hasta el final va el identificador. Quédatelo y así guardamos dos variables que nos interesa más, ¿vale? Así que nada, esto sería el vídeo de hoy. Al final ha quedado bastante largo, 50 minutitos de vídeo, chicos, pero quería que vieseis muy bien todos los métodos que tiene esta clase Java, los que más se utilizan sobre todo, y que tuvieseis aquí una buena explicación de todos sus parámetros, con ejemplitos y tal. Ya sabéis, como os he dicho anteriormente, que podéis ir a esta página o cualquier otra. En este caso a mí es que me gusta mucho W3 School y aquí los tenéis todos también por si un día pues queréis ir más rápido, no encontráis este ficherito a mano, tenéis internet y lo queréis buscar. Obviamente hoy en día con internet pues es pues mucho más cómodo todo. Así que nada, chicos, eso va a ser todo por hoy. Nos vamos a ver en una próxima clase aprendiendo un poquito más sobre Java. Nos vemos por aquí en Picando Código. Dejadme un like si podéis, un comentario si no habéis entendido algo y necesitáis un poquito de ayuda. Y nos vemos en otro vídeo. Buscar aquí, buscar en Picando Código. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Adiós. Hasta la próxima.